La sentencia a Genaro García Luna de 38 años abre un conjunto de preguntas. La relación entre México y Estados Unidos, las agencias antidrogas de los Estados Unidos, la CIA, el FBI, el lavado de dinero, los secuestros y, por supuesto, el problema interno en México. Acción Nacional, Felipe Calderón y Vicente Fox. De eso trata Radicales. Este Radicales trata sobre la sentencia de 38 años a Genaro García Luna. Se abren un montón de preguntas en el país, en Estados Unidos, en la guerra contra las drogas. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? Pues sí, efectivamente es una bomba atómica, no discrimina, ¿no? Cae completo sobre estructuras y a demoler todo absolutamente. Por lo mismo amerita ir diseccionando el efecto que va a tener en distintos frentes. Lo primero es el tema Felipe Calderón. Yo creo que por ahí tendríamos, cualquier análisis tiene que empezar por Felipe Calderón, por el daño que se provocó a México. La condena explica también por qué se lanzó una guerra, pero también explica el resultado de la guerra, la razón por la que nos encontramos ahora mismo en una guerra. Yo diría que en contra de lo que pudiera pensar en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador, y la razón por la que él así lo decidió se entiende. Yo creo que sí se tiene que llegar a la verdad con respecto a la guerra de Calderón, en particular sobre la guerra de Calderón y las razones que lo llevaron. Y plantearía ahí tres escenarios. Un primer escenario en el que Felipe Calderón consulta a las agencias de inteligencia, consulta de Estados Unidos, consulta a los grupos de inteligencia, a las agencias en México, se reúne con expertos de Naciones Unidas, se reúne con expertos de Estados Unidos y decide en un consenso lanzar una guerra que tiene que ser armada y militarizada. Ese es el primer escenario, digamos, de la guerra de Calderón. Tendría que no haber sido Calderón para hacer eso, ¿no? Bueno, hay un segundo escenario en donde Felipe Calderón decide simplemente lanzar una guerra, y ahí, diría yo, hay dos maneras de hacerlo. Una, literal, por razones políticas, como ya se ha argumentado mucho, y la otra que también tendría que investigarse es si es efecto de su adicción al alcohol. No lo digo nada más así en el vacío. Recordemos que uno de los episodios de vulneración de derechos más importante, de derechos de un periodista más importante en la última década o los últimos 20 años, es cuando Carmen Aristegui se atreve a mencionar que hay una protesta en la Cámara de Diputados que encabeza un legislador de oposición, Gerardo Fernández Noroña, donde se exhibe el alcoholismo o se sugiere el alcoholismo del presidente Calderón. Eso lleva a que un secretario de Estado presione a un concesionario. Javier Lozano presiona al concesionario Joaquín Vargas, lo presiona como consecuencia del señalamiento de Carmen Aristegui con respecto a la posibilidad de que Felipe Calderón esté tomando decisiones bajo la influencia del alcohol. Y como siempre lo analizamos desde la perspectiva del borrachín, que sí, pues es una perspectiva y el mexicano tiene derecho a llamarle borracho a Felipe Calderón y demás, nada más que eso tiene tiene consecuencias. O sea, si Calderón tiene resacas, digamos, violentas, como muchos las tienen, porque es algo que te afecta físicamente,
Por eso eso explicaría los manotazos de Felipe Calderón y a lo mejor explicaría la guerra. Es decir, se abre pues unas vertientes a las que no podemos renunciar. Ningún aparato de justicia puede renunciar a descubrir por qué cientos de miles de mexicanos han muerto en una guerra fratricida. ¿Por qué decenas de miles han sido secuestrados o desaparecidos en esa misma guerra fratricida? Y es probable que casi 1 millón de personas, la última vez que yo vi cifras de Naciones Unidas, de unos expertos de Naciones Unidas, que ellos calculaban hace como unos 10 años, que 1 millón de personas en México había sido desplazada por la guerra. Entonces yo creo que es un fenómeno, el fenómeno de violencia más grande desde la Revolución de 1910, que tendría que ser sometida a una revisión de fondo, y eso lo abre el juicio en Nueva York, en Brooklyn. Eso lo abre Genaro García Luna y es uno de muchos frentes. Hombre, la sentencia en Nueva York contra Genaro García Luna, claro que tiene efectos devastadores, como tuvo efectos devastadores la estrategia de guerra de Felipe Calderón entre el 2006 y 2012, continuada, también hay que decirlo, por Enrique Peña Nieto. Pero si en efecto tiene efectos devastadores, la guerra tuvo efectos devastadores, sigue teniendo efectos devastadores esa guerra que se inició, también es justo decir que no devasta a todos, devasta a Felipe Calderón, devasta a los que apoyaron esa estrategia de Felipe Calderón, como hasta la fecha lo siguen apoyando. Y en términos políticos, afecta a Felipe Calderón, afecta al Partido Acción Nacional, por más que se quiera deslindar, y afecta también a aquellos que lo apoyaron el fraude, que es el origen precisamente de esta estrategia. Le da la razón, y eso también es importante decirlo, aquellos que cuestionaron desde el momento mismo del fraude electoral a Calderón y que cuestionaron desde el momento mismo del anuncio de esa estrategia de guerra de Felipe Calderón, eso. Entonces, también es importante discernir que así como hubo efectos generales contra México y los mexicanos por una estrategia de guerra, pues no se puede culpar a todas las autoridades en otro momento, en otro tiempo, por utilizar una estrategia de paz. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no se puede medir con la misma vara al gobierno de Felipe Calderón, a Felipe Calderón y a Genaro García Luna y a la utilización de las Fuerzas Armadas en una estrategia contra supuestamente el crimen organizado, y condenar de la misma manera a quienes han articulado una estrategia de paz, y yendo a las causas, tratando de resolver problemas sociales y evitando justamente que particularmente los jóvenes se vayan a las filas de la delincuencia organizada. No se puede medir con la misma vara. Y es importante hacer de entrada esta distinción porque hay una estrategia por parte de la derecha, de esos que respaldaron el fraude de Felipe Calderón, que respaldaron la estrategia de guerra, haciendo creer que López Obrador es lo mismo que Felipe Calderón y García Luna. No se puede tomar en serio, tomar como válida ese razonamiento. En lo que sí debe tomarse en serio es que es parte de una estrategia. Y son los que andan invocando que Estados Unidos ahora debe ir contra Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? ¿Cuáles son los elementos que existen? Porque saludó a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán. Que yo sepa, la señora no era narcotraficante
Y si era narcotraficante, ¿por qué diablos Felipe Calderón no la detuvo? Por la misma razón que no detuvo a Joaquín El Chapo Guzmán, porque estaba coludido. Es que ese es el asunto, es decir, Bueno. no es una guerra que saliera mal, es una guerra que era en contra de los enemigos grupo. del cártel de Claro. Sinaloa, o sea, de los O sea, Zetas. por eso yo digo, no, a ver, vamos separando las cosas. No es tampoco lo mismo el García Luna que el propio Omar García Harfuch, por más que Omar García Harfuch haya trabajado en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. ¿Cuáles son las atribuciones? ¿Cuáles son las facultades? ¿Cuáles fueron las responsabilidades que tenía en aquel entonces? Entonces yo digo, entre tantos aristas que tiene el caso de Genaro García Luna, hay que ir diseccionando efectivamente cada una, porque querer meter en una misma olla al gobierno de Calderón y al de López Obrador me parece que de entrada es absolutamente aberrante. Yo iniciaría diciendo que en esta coyuntura a mí me sorprenden los sorprendidos. Yo creo que esto lo vimos venir desde hace muchos años, desde lustros diría yo. Y lo que más me parece deleznable en esta coyuntura es la estrategia discursiva del señor Felipe Calderón, quien pareciera que quiere hacerse pasar por tonto para así evadir su responsabilidad como un presunto corrupto. Pero pues esa tesis queda, porque me parece que su discurso en este momento es: yo no sabía, yo no tenía elementos documentados en contra de García Luna. Si García Luna hizo lo que dicen que hizo, entonces se hizo una traición contra mí, etc. Me parece que este deslinde, me parece que esta evasión de responsabilidad es de un descaro y un cinismo absolutos. La trayectoria de Felipe Calderón, toda la trayectoria de Felipe Calderón está manchada por la traición, por la corrupción, por la vileza, por la mentira. Fue un dirigente nacional del PAN que terminó conflictuado con su mentor, con Castillo Peraza. Cuando, en esa posición se comprometió en público a no apoyar el Fobaproa y terminó apoyándolo. Bueno, a su padre. A su propio padre, Luis Calderón Vega. Que renuncia al PAN y él se queda, porque él estaba viendo la manera de un proyecto de vida, no no se va con su padre, que lo hace por cuestión de principios. Sí, de acuerdo, traición. No, es que es muy importante mencionarlo. Su padre biológico y a su padre ideológico, que es Castillo Peraza, los terminó traicionando. Entonces, cuando fue secretario de Energía con Vicente Fox por unos meses, lo único que resaltó ahí fue tanto su ambición de poder, porque se destapó como precandidato presidencial en 2004, y además por la corrupción. En ese lapso es cuando Muriño, que era su asesor y mano derecha en esa secretaría, hizo todas sus tranzas en el sureste con Pemex. Entonces, estamos hablando de un personaje cuya trayectoria siempre ha sido persistente en cuanto a corrupción, en cuanto a vileza, en cuanto a este tipo de acciones deleznables. Cuando se convierte en contra de la voluntad de Vicente Fox en candidato presidencial del PAN, pues se rodea de lo peor de la política, se allega de Javier Lozano, se contrata asesores extranjeros para hacer una campaña inédita en cuanto a suciedad, y pues desde luego se hace allegado de García Luna. Es decir, estamos hablando de un personaje envilecido que se reúne con gente envilecida. O sea, no es una sorpresa, no es una manzana podrida que llegó a un grupo de políticos ingenuos o que no sabían, no. Se trata de lo que decíamos en otro programa: la basura atrae moscas. Entonces, pues este es el asunto con la relación entre Felipe Calderón y Genaro García Luna, quien fue denunciado por propios personajes afines al PAN
que estaban en el gobierno de Vicente Fox o que eran parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Olga Warnat explicó que en octubre de 2006, antes de que tomara posesión, se le informó a Jordi Herrera y a Muriño qué tipo de personaje era García Luna, con documentos, fotografías, intervenciones, en fin, con pruebas palmarias que no podían desecharse, y la respuesta de Muriño fue hacer un berrinche y omitir todo, y Calderón se hizo tonto. Entonces, me parece que hay que destruir de inmediato esta estrategia de Felipe Calderón de hoy hacerse el desentendido, que ya en sí mismo eso es algo muy grave. Si él siempre supo de las cuestiones de García Luna muy mal, y si no supo, pues peor. En ambos casos podría ser o una corrupción dolosa o una estupidez criminal. En cualquiera de los dos casos sale mal parado, y hay que denunciarlo de ese modo, y hay que desenmascararlo. Es falso que no supiera, es falso que no se le hubiera informado. Desde octubre de 2006, por lo menos, se le presentaron las pruebas de qué tipo de ampón era García Luna, y decidió ponerlo ahí, lo cual nos habla que es muy probable que haya sido un proyecto deliberado. Esto no es una estrategia fallida, como decía el maestro Fabricio, es algo que estaba pensado así: corromper al Estado para favorecer a un grupo criminal. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí me molestó de este relato de que, es que tenía dos caras y nos engañó, ¿no? Por supuesto que García Luna no es un impostor, o sea, no es Ripley, no engañó a todos, ¿no? Engañó a las agencias norteamericanas, a Bush, a Obama, a Vicente Fox, a Calderón, o sea, sería mucho. A lo mejor el juez Brian Cogan, pero los demás no. A lo mejor a él, a Cogan, porque bueno, cuando dice usted viene aquí vestido, porque García Luna lo que hace es, dice, bueno, yo quiero vestirme, y pide una orden judicial para que vestirse como él quiera en el juicio. Entonces Cogan lo que hace es decirle, usted puede estar vestido como quiera, pero usted es igual que el Chapo. Entonces, puede ser que al juez y al jurado de Nueva York, pero a nosotros no. Él es parte, él no engañó a todos, él no es Ripley, él no es un impostor. Él es una pieza del narcoestado de Felipe Calderón que benefició a una fracción de la población, digamos el cártel de Sinaloa, el panismo de Calderón, los que hicieron negocios, que todavía está por saberse quiénes hicieron negocios con la guerra contra el narco, en contra de la mayor parte de la población que sufrió las muertes, los desplazamientos, las desapariciones. Pero hay una serie de relatos, como el de Lili Telles en el Senado, donde ella lo que hace es, dice, sí, o sea, Genaro García Luna es el culpable, y en lugar de irse contra Calderón se va contra López Obrador, ¿no? Hace como ese movimiento que ella supongo que cree que es muy audaz, pero es una estupidez, y no hay manera, digamos, de que el grupo calderonista no reciba el golpe y probablemente quede inhabilitado ya para hacer política. Acción Nacional, por otra parte, lo que hace es tratar de esquivar el bulto, y ahí está Ricardo Anaya diciendo, pues no, yo no voy a defender al indefendible, Marco Cortés de igual manera, pero el asunto es que dos gobiernos panistas, los únicos dos que ha habido, y espero que no haya más, tuvieron a García Luna, uno como director y creador de la AFI, y el otro como secretario de Seguridad Pública. Y creador de la Policía Federal. Y creador de la Policía Federal. Hay una entrevista, me parece que en tercer grado, de Felipe Calderón, donde Calderón, Broso, disfrazado de Víctor Trujillo, le dice que su gran legado es la Policía Federal. Y Calderón, asume el asunto cuando le preguntan sobre García Luna y dice, es, como dice Víctor, mi gran legado. Es decir, él asume plenamente el gran legado que es García Luna, y como dijo, quizás bajo los efectos etílicos, pero lo escribió en el tuit,
en ese tuit tan largo que escribió sobre el tema, Calderón, dice, lo volvería a hacer. Que eso es lo que toma la presidenta y dice, entonces volvería a poner a García Luna. Es decir, es no asumir plenamente que el gobierno de Felipe Calderón por lo menos fue un narcoestado. En una guerra que, como yo decía, no es que saliera mal, ¿no? No es que estuviera mal calculada, no es que fue de bote pronto, ¿no? Sino que tenía como objetivo beneficiar al cártel de Sinaloa, al Chapo Guzmán, en contra de, por ejemplo, los Zetas. Y ahí están las estadísticas. Los detenidos del cártel de Sinaloa son una mínima parte con respecto a los detenidos de los Zetas, y las muertes, por supuesto, son de cientos, de miles, los desplazados por millones, efectivamente en un asunto, como dice Alejandro, que tiene la dimensión trágica de las pérdidas de la Revolución Mexicana. Ahora, hay varios temas que nada más voy a plantear, que se le quedan a uno en la cabeza. Por ejemplo, cuando uno ve los socios de García Luna en sus empresas estas de espionaje y de resolución de conflictos de rehenes y no sé qué, lo que encuentra es una liga con Israel, por ejemplo, ¿no? Los Weinberg, que son los socios que lavaban dinero en Miami, también están localizados, digamos, en un escándalo en el 98 de espionaje político en Campeche por parte del PRI, espionaje a opositores políticos, a periodistas, etc. Esas compañías israelitas que se dedican al espionaje están metidas vía Margolis en el asunto de Florence Cassés. Están metidas también en el asunto de Pegasus, están también metidas en la compra de equipos de espionaje, de rastreo telefónico, etcétera, que utilizó el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, ahí hay una beta, digamos, que es Israel, ¿no? Que es una pregunta, digamos, es como un secreto a voces, pero nadie ha logrado definir de dónde viene todo el asunto de la tecnología de espionaje en el país, que se usó por particulares, no por el gobierno, y que le dan, digamos, a estos socios de García Luna esa connotación. Luego, por ejemplo, si uno ve los demás socios, José Rodríguez Jr., es un ex director de actividades encubiertas de la CIA, protector de Manuel Antonio Noriega, que estuvo en El Salvador cuando la contrainsurgencia, que fue citado a declarar por el Irán Contras. Es decir, una finísima persona es su socio en GLAC. Este mismo José Rodríguez es el que salta, digamos, a la fama en Estados Unidos porque él asume la responsabilidad de haber destruido los videos de las torturas a 2 ciudadanos saudíes que agarran cuando el atentado a las Torres Gemelas. Destruye las imágenes del interrogatorio, de la tortura, sobre la base de que hubiera hecho más daño que la gente viera eso que el beneficio que hubiera traído. Y sale libre y de repente ya es socio de... Consultor de García Luna. También está el jefe de los grupos encubiertos en Colombia contra Pablo Escobar y los Rodríguez Orejuela. También está el de la AFI en Guerrero. También, es decir, los socios de García Luna, y con esto termino, te abren todo un campo de cómo los exagentes secretos, encubiertos de las agencias mexicanas y norteamericanas hacen después en privado sus negocios. De hecho, ese es en sí mismo otra vertiente, porque la guerra genera consumibles para empezar.
O sea, no solamente el software, el hardware, sino los consumibles. O sea, toda la munición. Parece una locura, pero chalecos. Todos los consumibles de una guerra, alguien los vende a México. Alguien los vende a las fuerzas combatientes. O sea, al ejército regular mexicano y a las fuerzas que andan en la insurgencia. A los Zetas, al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco Nueva Generación, hasta la fecha, pues todo a la esos familia grupos, michoacana. la familia michoacana, los caballeros templarios, el cártel de Juárez, la Federación cuando Amado, o sea, todo eso, porque eso se descompone y se vuelve a rearmar a partir de Calderón y entonces empieza a demandar cada vez más consumibles. Eso es por un lado. Por el otro lado está propiamente el hardware. De lo que tú mencionas, por ejemplo, de Israel, es casi todo software. Y nos falta el hardware. O sea, los fierros que hay, desde helicópteros hasta fusiles, pasando por computadoras para conectar pues inteligencia y demás, hasta los vehículos con los que te vas a meter a las sierras, o sea, todo eso, toda la industria de guerra que se desató a partir de Felipe Calderón, pues eso tiene beneficiarios que a su vez ejercen ciertos contrapesos para no permitir que esa guerra termine nunca. O sea, los ejercen en los congresos de Estados Unidos, en Israel mismo, acá en México. O sea, todo es negocio. Todo hay que pensarlo como un gran negocio. ¿Quién se beneficiaba en su momento? Bueno, a lo mejor fueron cambiando los beneficiarios, pero de que fue un gran negocio, lo fue. Ahora, me regreso a la parte donde Felipe Calderón toma la determinación. También yo creo que sin más rodeos tendría que decidirse, si no desde el Ejecutivo, sí desde el Congreso. El Congreso podría perfectamente mostrar independencia, anunciando una investigación, como se hace en otras democracias, que llegue a la verdad con respecto a la toma de decisión de lanzar una guerra durante el periodo de Felipe Calderón. O sea, si hay una decisión de Claudia Sheinbaum, que yo ayer la oí o en estos días la escuché hablar sobre no iniciar un proceso judicial contra Calderón, pero no se ha planteado pues la parte de la verdad, ir por la verdad histórica, las verdaderas razones por las que se lanzó la guerra. Y yo creo que ahí puede participar el Ejecutivo, pero también puede participar, es más, en una democracia que funcionara con todas sus propia patas, fiscalía debería decir, bueno, fiscalía, aquí hay un delito. El mismo Poder Judicial. Sí. O sea, tendría que ser parte de un aparato que en automático, sin necesidad de que hubiera esperar a que hubiera voluntad política o no depende de la voluntad política. Esas investigaciones se tienen que activar desde donde sea. Hay muchos puntos de inicio, pues, para una investigación en ese sentido. Y a mí me parece que si no lo inician los gobiernos de Morena, en el futuro lo va a iniciar alguien más. O sea, tendría que ser, yo creo, la presidenta Sheinbaum quien lo impulsara. Una comisión de la verdad. Bueno, están un poco desprestigiadas, ¿no? Pero una investigación, digamos, ¿no? Pero ¿cómo le llamas? Es que así es la figura. O sea, de hecho, las figuras que promueven, digamos, organismos internacionales se llaman así. Te le puedes llamar Comisión del Esclarecimiento Profundo, lo que sea, pues, ¿no? Pero sí tienes que ir por eso, por esa data. O sea, la tienes que recolectar, porque en México tienes muchos procesos inacabados en ese sentido. No sabemos qué pasó con el 68. No sabemos ni cuántos muertos hubo en Tlatelolco. No sabemos, o sea, y en algún momento alguien va a decir, oigan, alguien que llegue siendo un hijo de las matanzas de Calderón o de las matanzas en general que se dieron a partir de la decisión de Calderón, va a llegar al poder. En algún momento va a ser hijo de estas matanzas y va a decir, oigan, yo creo que se cometió una omisión y se tiene que investigar de dónde vienen, cómo se tomó la decisión, quiénes participaron.
Y que no se repita. Y que no, pues claro, la no repetición. Hay gente que dice que esas decisiones Calderón las compartió con Margarita Zavala. Margarita sigue haciendo política aquí en México. Esas decisiones, dicen algunos, que ella participó en las reuniones, Margarita Zavala, en las que estaba Genaro García Luna y otros, Juan Camilo Muriño. Él mismo dice que Santiago Vasconcelos estaba en esas reuniones. O sea, yo creo que el pueblo de México tiene que saber si, por ejemplo, gente como Margarita Zavala en particular, que sigue haciendo política, es parte de la toma de decisión de ir a una guerra. Sí, una vertiente efectivamente del nivel de responsabilidad histórica que tiene Felipe Calderón en lo que ha vivido el país desde el 2006 puede darse por la vía de una comisión, diría yo, legislativa. No desde el Ejecutivo, desde legislativa, ¿por qué? Porque participa el PAN. Exacto. El PAN, los panistas saben qué pasó. Hay muchos. Bueno, la propia Margarita Zavala, que es diputada federal del PRIAN, perfectamente puede, por una razón estrictamente ética, no porque la obligue una ley, hablar sobre ese periodo y decir lo que quiera. No sé si hablar, porque no es lo suyo. Pero... Bueno, sí. Quizá que lo entregue por escrito. Que lo entregue por escrito. Bueno, sí, que pase por corrección, sí. Se busque un buen editor, etcétera. Es decir, es una etapa histórica que no puede quedarse en el olvido, sobre todo después de que, de manera inédita, la justicia de Estados Unidos, primero el jurado, ha encontrado culpable de 5 delitos a Genaro García Luna y luego el juez ha dictado una sentencia. Mucha o poca, pero es una sentencia que tampoco tiene precedente. Y eso nos debe conducir, efectivamente, a revisar ese pasado inmediato cuyos efectos los seguimos sintiendo por más que hayan pasado ya 2 sexenios. Porque finalmente es una concepción de la derecha, sí. El uso de la fuerza. Sí, claro. Y digo que hay que y de que la paz solo es producto de la justicia. No, pero la derecha dice la paz solo se está haciendo si hay sangre, ¿no? Exacto. ¿Por qué es importante revisar esa estrategia de guerra de 2006-2012? Pues porque el propio PAN hoy está proponiendo algo semejante. Así es. Lo ha propuesto el propio presidente nacional del PAN, que se ha deslindado de Felipe Calderón, pero que está proponiendo una reforma para clasificar como terroristas a los grupos criminales de México y de esa manera abrir la puerta para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en particular entren a México a detener a esos criminales. Y entonces es exactamente lo mismo que Felipe Calderón. Y eso es importante que se socialice, sí. Que se sepa por qué un personaje que dice que Felipe Calderón debe pedirle perdón a México, sale con que deben entrar a México un ejército extranjero para hacer lo que le venga en gana. No, estamos en México en una disputa por la nación que abarca todos los aspectos: la economía, la educación, la salud y también la manera en cómo enfrentar los delitos en el país. Por eso se está reformando el Poder Judicial de la Federación, porque ese poder estaba concebido para precisamente la impunidad de los de a de veras, los que ostentan el poder. Bueno, en esta concepción también debe instaurarse de una vez por todas en nuestro país, y yo creo que eso es lo que esa es la voluntad de la mayoría de los mexicanos, la idea de que la paz se construye con justicia
No con sangre. No con sangre. Y cuando hablamos de socializar esa que debe ser condenable, la estrategia de guerra, no es solamente hablar de Felipe Calderón, sino de hablar de la idea de la derecha mexicana, de su estrategia siempre de guerra. Sí, ya no puede el ejército mexicano, ya no puede la Marina, ya no puede la Guardia Nacional, que vengan los marines de Estados Unidos. Eso bajo ninguna circunstancia puede ser aceptable. Cuando se dice, es que todas las ideas son respetables, no. Hay ideas que no son respetables. Hay ideas que no son respetables. No todo es válido. ¿Cómo va a ser respetable el racismo? ¿Cómo van a ser respetables las opiniones racistas, clasistas, discriminatorias? No. Antipatrióticas, antinacionales, antidemocráticas. No. También ese es parte del discurso que debe existir, porque que forma parte de la disputa por México. A ver, los que hablan de guerra, no, hay quienes hablamos de paz y cómo conseguirla. Entonces, sirve mucho la condena a Genaro García Luna, que es una condena a Felipe Calderón y a una visión de país y a una visión y a una estrategia de defensa de intereses. Viene a cuento discutirlo hoy y siempre. En eso consiste también, al final de cuentas, la democracia, en que eso que tú planteas a los mexicanos tiene de entrada una concepción que es repudiable. Tú no puedes ofrecerle a los mexicanos que para que se imponga la paz en México vengan tropas extranjeras. No, eso no está. No, y a quien opine, quien apoye esa idea, hay que decirle no. Y se trata de discutir, se trata de deliberar, se trata de discutir, de persuadir, que eso a final de cuentas es la democracia. Sí, hay que recordar que Marco Cortés puede estar en contra del personaje Calderón, pero no en contra de su estrategia. Ese es el asunto. Eso lo resume. El pleito viene desde Michoacán, cuando Marco Cortés quería ser candidato del PAN al gobierno de Michoacán. Viene desde antes, perdón que te repita, sí. Porque Marco Cortés es pupilo de Santiago Krill y el pleito se agudizó en la búsqueda de la candidatura presidencial desde antes del 2004. En realidad comienza desde que Fox gana las elecciones, que Felipe Calderón se va a Estados Unidos, regresa cuando ya son las elecciones y él nombrado coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y Krill secretario de Gobernación. Ahí se perfila esa disputa. Sí, claro. Se agrava, más bien yo diría, sí, se agrava cuando en Michoacán Calderón quiere imponer a su hermana y lo logra como candidata a la... Es bien... 2011. En 2011. Pierde rotundamente. Pues pierde ante Fausto. Por más que la tuta, por más que la tuta, las negociaciones, los pactos con la tuta, uno de los jefes de la familia michoacana. Pues bueno, es que Calderón ha acusado a sus enemigos de todas las cosas que él es. O sea, exacto, y él hace, y su familia. Hay unas proyecciones de la derecha brutales. Brutales. Y eso es a lo que iba, de hablar del calderonismo como ideología. Sí. Esta idea de que es una especie de protuberancia de las derechas, ¿no? Un tumor dentro de la tumor sería otro tumor. Los tumores son grandes, ¿no? Esto es apenas una verruga y un chancro de la piel de las derechas. Pero bueno, el punto es que en esta medida ya hoy tenemos elementos para decir eso. Todavía en 2019 podría algún despistado decir, bueno, pues sí, la estrategia de Calderón fue fallida y ya, es un proyecto fracasado, pero bueno, ya lo dejamos atrás. No, resulta que fue un proyecto criminal que nos sigue lacerando y además hay que hablar también de el calderonismo vigente, que ha permitido que en un país como México un grupo político que ya está plenamente desacreditado, que ya está, que miembros prominentes están o en la cárcel, o confesos, o prófugos, o en el total oprobio,
Pensemos, por ejemplo, en otros miembros del gabinete de Calderón, como el cliente de esta mesa, que es el Saco de Pus, o personajes como Medina Mora, que desacreditados, o sea, están en Atypical. Los que se sientan en Atypical, por ejemplo. Pero personajes como Medina Mora, que después de ser procurador con Calderón tuvo que dimitir en la Suprema Corte de Justicia, o personajes, el mismo Javier Lozano, que no solamente fue un autoritario secretario del Trabajo, censor, que presionó para que hubiera censura con Carmen Aristegui, que también echó a la calle a 40,000 trabajadores de Luz y Fuerza, sino que también está vinculado con cuestiones sospechosas de narcotráfico, como el vínculo con Shen Li Yegón, etc. En fin, estamos hablando de un grupúsculo que debió quedar en el absoluto descrédito por salud de la República, por salud del país. ¿Qué ha permitido que este grupo todavía tenga cierta vigencia? Hay que señalar también a aquellos que en el terreno ideológico en su momento lo respaldaron y que hoy no hacen un mea culpa, que es lo que tendrían que hacer si tuvieran un poco de ética. Cuando Enrique Krause llamó guerra necesaria a la estrategia que siguió Ampón García Luna, ¿por qué no sale hoy a decir me equivoqué? Este señor está condenado, yo lo apoyé, me arrepiento, me retracto. No, todavía siguen hablando como si siguiéramos en ese momento. Los personajes mediáticos que en marzo de 2011 firmaron este acuerdo para no hacer pública la violencia y así lavarle la cara a Calderón, el propio Loret de Mola, que es uno de los montajistas de García Luna, en fin, toda esta capa de personajes que por años nos advirtieron, nos dijeron, nos gritaron, oigan, es que el peligro para México está vigente con López Obrador, entonces hay que apoyar a Calderón con todo, al fraude de 2006, hay que legitimar la estrategia, hay que hacernos de la vista gorda ante todo lo que ocurrió en ese sexenio. Me parece que es muy simbólico, y con esto cierro, que se haya dicho que el legado de Felipe Calderón haya sido la Policía Federal, que es un proyecto que nace con la iniciativa de García Luna, porque él tiene por ahí un libro que se llama algo así como En México hay 2,000 policías y ninguna sirve. Exacto, y quiero poner la mía. Y quiero hacer la mía, sí. Y entonces la Policía Federal surge en 2008 por una integración de lo que era la Policía Federal Preventiva, la AFI, la Policía Federal de Caminos, la Policía Judicial Federal, y que en realidad también se integra con muchos marinos y con muchos soldados que se trajeron para que siguieran órdenes de un grupúsculo que hoy está, insisto, o en la cárcel o desacreditado por confesos. Pero no solamente fue integrado la Policía Federal con esos elementos de fuerzas federales, fue integrada por criminales. También por criminales, sí, claro. Digo, yo puedo decir eso porque no, empezando por los agentes federales no pasaban pruebas de control de confianza, que era la novedad. Está publicado. Sí. Y con información cierta, real de la Policía Federal. Entonces, no solamente la Policía Federal fue integrada por elementos policíacos y militares, sino por auténticos criminales. Sí. Información que se denunció ante la Secretaría de la Función Pública y no pasó nada. No pasó nada. Mejor corrieron, por ejemplo, a una de mis fuentes, lo corrieron, un militar. Lo corrieron precisamente por denunciar, junto con otros elementos que del ejército fueron a la Policía Federal, por denunciar que estaban entrando militares. ¿Qué les ofrecieron a los militares? Perdón que me meta. No, está bien. Les ofrecieron, evidentemente, mejorar sus percepciones, las percepciones que tenían en el ejército, como oficiales, es decir, no como personal de tropa, como oficiales, con disciplina, y dijeron, bueno, vamos a la policía. Pero se quedaron con el ojo cuadrado al ver qué tipo de personajes estaban, además, en los mandos superiores,
comisarios, es decir, comandantes. Y eso pues no revela más que había una lógica criminal, porque criminal era el jefe de todos ellos. Sí, sí. Sí, ahí, digamos, el dato inobjetable es cuando Calderón dice es que yo no supe, es que yo no, el dato inobjetable es que mucha gente dijo que Genaro García Luna tenía actividades criminales, mucha. O sea, no solamente Daguajare, Herrera Valles, el mismo abogado de Ortega Sánchez, Ortega Sánchez. El actual cardenal Aguiar. Lidia Cacho dice que ella misma le dijo a Calderón. Roberta Jacobson dice en una declaración en 2010 que ellos saben de las actividades criminales de García Luna desde Fox, pero cuando le preguntan, pero entonces ¿por qué no hicieron nada? Dicen, no, pues con alguien tenemos que trabajar, ¿no? O sea, si los mexicanos están nombrando un narcotraficante ahí, pues como con Noriega Noriega en su momento, o con otros dictadores, Somoza. Sí. Esa es parte de la hipocresía de los Estados Unidos. Pues, sí, y que lo resuelve muy fácil, porque si te fijas en el caso de García Luna, la manera en que lo resuelve, o sea, encumbran y trabajan con el narcotraficante, pero luego lo meten al bote. Y luego lo meten al bote, igual que Noriega. O sea, lo mismo, trabajan con el narcotraficante, luego lo meten al bote y con eso exculpan. A mí me llamó la atención que el embajador decía ayer, antier o en estos días, Ken Salazar decía, no, ya Estados Unidos ya respondió de la manera en que Estados Unidos responde. La condena es la respuesta de Estados Unidos. Cuando le preguntaban en la conferencia, Romina Gándara le preguntaba por qué no había una explicación a los premios y si ya sabían quién era García Luna, porque no había una explicación. O sea, porque los gringos son así. El de la DEA, Plácido, en 2009 dice, en una declaración en proceso, dice, nos preocupan los rumores de actividades criminales de Genaro García Luna, 2009, es decir, tenía Calderón 3 años, iba a la mitad del sexenio, un año en el que se dispararon los homicidios en el país. Ahora, volviendo a lo de los, bueno, todo el mundo sabía, pero ¿cuáles eran cuál pudo haber sido en esta hipótesis que plantea Alejandro de a lo mejor Calderón era otro? Y entonces sí se puso a analizar el por qué emprender una guerra militarizada, fuera de la ley, contra el crimen organizado. Fernando Escalante Gonzalvo estudió los datos, los números de homicidios en el país y descubre que justo en los últimos 2 años de Vicente Fox bajan los homicidios. Si la razón era una razón estadística, no había razón para una guerra contra el narcotráfico. Sí. Los secuestros estaban alrededor, en todo el sexenio de Fox, de los 2,000. Ya con Felipe Calderón, los 6 años fueron más de 7,000. Es decir, lo que logra la estrategia de Calderón, esta de beneficiar al cártel de Sinaloa, es pulverizar, por un lado, a muchas organizaciones criminales, pero sobre todo aumentar los niveles de violencia brutalmente. Entonces, no hay una razón estadística en la realidad para emprender una guerra contra el narco. No había ninguna mención en la campaña electoral de Acción Nacional sobre el tema del narcotráfico. Ellos estaban en soy el presidente del empleo, no sé qué, eso es lo que habían prometido. Manos limpias, ¿no? Era la corrupción, el empleo, ¿no? Jamás se planteó el asunto como un tema de campaña y lo que tienes, digamos, ya cuando está, me refiero a 2009, donde ya es el horror el país, donde hay cada vez más sangre, lo que tienes es, por ejemplo, un artículo bellísimo de la revista Nexos, donde dicen, no, el índice de letalidad
realmente no mide nada, ¿no? Y es una explicación realmente de sofismas muy... ¿Quién es el autor? No me acuerdo quién es el que escribe eso. No me acuerdo, porque... Son dos, de esos artículos como el de la torre. El de la torre chueca del AIFA. La torre chueca del AIFA. Porque a lo mejor es el mismo seudónimo, porque el de la Torre Chueca es un seudónimo de alguien, ¿no? Es un supuesto arquitecto que no existe. Pero bueno, el índice de letalidad entonces ya no quería decir nada, y entonces pues continuábamos, ¿no? Como hasta la fecha, con un problema gravísimo. Ahora, nada más para meter otro elemento, que ya es un elemento casi histórico, es esta investigación de la Fiscalía sobre García Luna y el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que me parece también importante para todas las variables que están en juego. La Fiscalía dice, bueno, hubo un segundo tirador, lo cual explicaría por qué Luis Donaldo tiene un balazo aquí y un balazo acá, es decir, la famosa vuelta que tanto explicó Carpizo en los medios de comunicación, como explicaba también con unos carritos, ¿no? Lo de el cardenal, del cardenal Juan Posadas Ocampo, ¿no? Ahí que se había dado la vuelta y entonces el mismo tirador podía haber hecho los dos detonaciones. Bueno, hubo un segundo tirador, se supone que es Jorge Antonio Sánchez Ortega, del CISEN, y que García Luna va hasta Tijuana y lo rescata del interrogatorio, donde él había salido lleno de sangre. La explicación primera que él da es que estaba cerca del cadáver, y luego el propio CISEN dice, no, ayudó a cargarlo, ¿no? Un poco más razonable. Pero salió con positivo por haber disparado. Lo de la prueba de radisonato no lo explican. Y él detonó un arma en algún momento de ese día. Entonces lo saca de ahí García Luna, y es una variable interesante, porque además de que revelaría, digamos, que sí hay un complot, en el caso del asesinato de Colosio, le mete, digamos, un elemento de que el Estado encubre también el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y que muy probablemente todas estas ligas de Genaro García Luna, lo que él sabe, le permiten su ascenso hasta el encumbramiento en la Secretaría de Seguridad Pública de Calderón. Yo creo que más bien, adivinando y con ganas de que esto quedara en una investigación de fondo, no estar... Digo, porque además el destino, la historia nos lo va a reclamar en algún momento. Todas estas son tesis muy válidas, pero sería bueno que eso quedara en un documento. Yo creo que más bien Calderón se cubre con personajes de ese tipo por todos lados. Estaba pensando los generales a los que les encarga ir a hablar con las cabezas del crimen organizado. O sea, van por torturadores, va Calderón por torturadores, asesinos, del tipo Acosta Chaparro. Lo saca de la cárcel, lo premia y luego lo nombra. O sea, el PAN lo rescata de la prisión, de donde está pagando, para convertirlo en su contacto con las cabezas del narcotráfico, para que vayan a hablar con ellos y les pidan lana y acuerden la paz y no sé qué tanto era la tesis. O sea, Calderón en realidad se andaba codeando con todo ese tipo de gente y es una actitud de las derechas, sí, pero también es una actitud personal. Se necesita tener un grado de perversión para andar haciendo eso, para rescatar a un personaje como Genaro García Luna. O sea, un subsecretario de la Defensa Nacional le dice en la cara al presidente que el personaje está corrompido, que tenga cuidado con García Luna. Se lo dice, va y se lo dice un funcionario de la Iglesia en México. ¿Cómo se llama? Cardenal. Un cardenal. Del Vaticano. Se lo va y se lo dice del Vaticano. Un jerarca de la Iglesia Católica, Aguiar. Aguiar va y se lo plantea junto con un abogado de Coparmex y el titular de del mayor sindicato patronal de México. O sea, un sindicato de patrones que además es el semillero del PAN. Van y se lo plantean, es decir,
Calderón se había comprado a Genaro García Luna, él quería que fuera Genaro García Luna, lo defendió hasta el último momento a Genaro García Luna, cuando había manifestaciones en las calles, cuando sale Javier Sicilia y se empiezan a organizar las protestas en las calles, el grito es: Genaro García Luna es un criminal. Ese grito debió haber sido suficiente para que... No, pero además había al interior del mismo gobierno voces que decían que Genaro García Luna estaba involucrado. O sea, es una... Yo no me compro la... Decía Diego Fernández de Ceballos, ¿cómo no se dio cuenta? O era... Idiota. Idiota es el que... No, yo no creo que fuera idiota Calderón, no es un idiota Calderón. Calderón es un hombre con una astucia criminal, tiene astucia criminal, y yo creo que como tal tendría que pagar. Yo no sé cuándo vaya a pagar, esas cosas no se quedan impunes, la vida es muy canija, pero de todas maneras ojalá y el aparato de justicia lo hiciera a él pagar. Y cierro con una reflexión. Yo sí creo que el presidente López Obrador tenía un conflicto para no llevar a Calderón ante la justicia. Simplemente era su némesis política. Había quien se lo pudiera reclamar, quien pudiera decirle: oiga, espéreme, usted no puede andar persiguiendo a sus opositores. Pero Claudia Sheinbaum no. O sea, yo creo que ella tiene una oportunidad enorme para realmente llevar a este personaje ante el juicio de la historia. Si no quieres una investigación criminal, bueno, ya es un tema que le dejamos, digamos, a una fiscalía que decida. Pero yo creo que sí tiene que confrontar al personaje frente a la historia. Ella está frente a esa gran oportunidad, y yo creo que millones de mexicanos la van a apoyar y millones de mexicanos se lo van a aplaudir. Les garantizo a ustedes que va a tener un impacto importante en incluso sus niveles de aceptación si ella toma la determinación de ir a hacer una gran revisión histórica sobre ese periodo. En 2002, cuando apenas estaban, digamos, asentándose los proyectos de Vicente Fox y de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, como se llamaba todavía Distrito Federal. Ya había dejado ir Vicente Fox a Joaquín El Chapo Guzmán. Hay que recordarlo, y no es fortuito. El propio Joaquín El Chapo Guzmán le dijo al general Mario Arturo Acosta Chaparro, cuando se entrevistó con él a pedido de Calderón, le preguntó a Acosta Chaparro: ¿y cómo te fugaste de Puente Grande? Dice: no. Yo no me fugué. Yo salí por la Puerta Grande. Eso dijo Joaquín El Chapo Guzmán a Mario Arturo Acosta Chaparro. El general torturador desde la década de los 60, que... El de los vuelos de la muerte también. Claro, la pistola de Rubén Figueroa, padre e hijo. Y digo esto porque cuando la matanza de Aguas Blancas en el 95, 28 de junio del 95, yo fui a hacer una serie de reportajes a Guerrero, y en Atoyac, el párroco de Atoyac, Máximo Gómez, llegué con él preguntando quién me podía informar del estado de la situación de la región. Máximo Gómez, y me dijo: pues es que vino Acosta Chaparro. ¿Cómo que Acosta Chaparro? Pues sí, a mí me dijo que quería revisar mi parroquia porque ahí había armas. ¿En qué año, Álvaro? 95. O sea, todavía activo en el 95. Y todavía gobernaba antes de que cayera Rubén Figueroa. Sí. O sea, como 2-3 semanas después de que de la matanza de Aguas Blancas, yo fui a hacer, Julio Scherer García me mandó primero a hacer un reportaje a la sierra y luego a hurgar sobre grupos guerrilleros, que ahí siempre ha estado la semilla. Bueno, pero el sacerdote Máximo Gómez me dijo eso.
Yo lo publiqué en proceso 95. Bueno, Acosta Chaparro se entrevista con todos los jefes criminales. Inclusive el jefe de los Zetas le dice, ¿de parte de quién vienes? Y Acosta Chaparro le dice, mira, pendejo, un general del ejército solamente puede venir del presidente de la República. La negociación fracasa. Pero fracasa a la muerte de Juan Camilo Muriño en el 2008. ¿Cuál era el propósito de Calderón al mandar a Acosta Chaparro a negociar con los... Quédense con su territorio, pero bájenle a la violencia? Es correcto, sí. ¿En qué año lo manda a negociar? En 2008. En 2008. 2008. Claro, es que ya... Y Juan Camilo Muriño lo hace a través de Juan Camilo Muriño y a través del general secretario Guillermo Galván Galván, que vive y está obligado y sería llamado a comparecer. Para ¿Qué pasó? esto. Claro. ¿Quién sabía de todo esto de Acosta Chaparro? Bueno, su familia, y su familia, hasta donde yo sé, tiene pruebas de eso. Y quizá Vasconcelos, Álvaro. Santiago Vasconcelos también los tenía, pero muere en el mismo avionazo de Muriño. De Muriño. Y un dato. Conveniente, ¿no? Sí, Luego, ese... luego matan a Acosta Chaparro en 2012. En un taller mecánico. Sí. Sí, sí. Lo asesinan. Y al día siguiente del asesinato se publica en el periódico 24 Horas. La foto. 3 fotografías de la reunión que habían tenido Acosta Chaparro, el general Tomás Ángeles de Aguajare y el abogado José Antonio Ortega Sánchez. Y José Antonio Ortega Sánchez, el abogado, nos dice, y lo dijo desde entonces al procurador capitalino, quien tomó esas fotografías que se publicaron en el diario 24 Horas es el asesino. ¿Quién dirigía el diario 24 Horas en aquel entonces? Raimundo Riva Palacio, confidente de Genaro García Luna. Así es. Defensor hasta la fecha. Y hasta la fecha. Director de Notimex de Carlos Salinas. El mismo periodista que dice que la verdad ya es irrelevante. Concluyo. Sobre todo cuando te inculpan, ¿no? Sí. No, eso no. Entonces, concluyo con una anécdota de López Obrador en el 2002. Platiqué con él y me dijo, ¿tú cómo ves hacia adelante? Y dije, en el PAN, le dije, Krill está fuerte, como lo estaba, por supuesto, en tanto que era el favorito. Le dije, ¿y Calderón? Dice, ¿cómo ves a Calderón? Le dije, no lo veo con potencia. Dice, mira, Krill es un caramelo. Con el que hay que tener cuidado es con Calderón, porque ese sí es perverso, ese sí es capaz de todo. Sí. 2002. Y en efecto, bueno, tanto que no solamente hizo un fraude para llegar a la presidencia, ensangrentó el país precisamente como consecuencia de ese fraude y sostenerse. El fallo tremendo de la historia, como decía Benito Juárez, ha condenado ya a Felipe Calderón. Se atrinchera en España. Sí, y se atrinchera en que combatía el crimen. Sí. Miente. Él está ya, no en el basurero, en los caños, en el drenaje, en la porquería, donde siempre ha habitado. Sí, Alejandro lo comparaba con Díaz Ordaz y con Victoriano Huerta, que me parece 2 personajes que apenas están a ese nivel de porquería. Sí, yo diría que el calderonismo, Calderón es la representación de la derecha más vil en México y García Luna es la síntesis de esta derecha calderonista. O sea, si hay algo que representa nítidamente qué cosa fue el gobierno de Calderón, es García Luna. O sea, por todo esto es llegada a través de un fraude, en fin, Calderón convirtió al país en una fosa común y al discurso público en una fosa séptica, tampoco hay que olvidar eso.
Estas inercias que también todavía siguen vigentes en el país, de hacer de la guerra y la violencia un espectáculo brutal, una espectacularización de las masacres, esta idea de poner que los criminales ya habían sido o detenidos o abatidos como si fuera una legitimación de facto de la pena de muerte, esta cuestión de menospreciar a las víctimas de la violencia hablando de los daños colaterales, o peor todavía diciendo, no, pues criminalizarlos de nuevo diciendo seguro en algo andaban, pues los criminales se matan entre ellos. Esta idea de deshumanizar al país entero, porque muchas de esas víctimas, vamos a suponer que un porcentaje de los que murieron eran criminales, y así haya sido una persona inocente la que haya muerto, nadie tiene derecho a deshumanizar a nadie. En esa medida, pues hablamos de la visión de las derechas, pensar al mundo como una organización entre buenos y malos, donde tú eres el bueno y entonces en esta situación maniquea tienes derecho a exterminar a los demás, pues empieza siempre deshumanizando. Y entonces deshumanizas desde que dices, fulano es un peligro para México, llegas a través de un fraude y de ahí mantienes la deshumanización, y el resultado es ese, convertir al país en una fosa común de manera deliberada y al discurso público en una fosa séptica. Hoy todos esos calderonistas de facto, voceros oficiosos del calderonismo, hoy también tienen un débito ante el país. Todos los que legitimaron la guerra, todos los que callaron, hoy tendrían que decir, nos equivocamos y nos retiramos de la vida pública. No va a pasar, desde luego. Pues así estamos. Así está. Pues gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.